Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero en el 7º cumpleaños de mi hijo descubrí que sabe más dulce cuando se sirve con un toque de justicia y una pizca de ironía poética. Nunca pensé que me convertiría en el tipo de mujer capaz de orquestar la destrucción total de su propia familia. Pero claro, tampoco pensé que mi familia intentaría destruirme primero. Mi nombre es Emma, y esta es la historia de cómo aprendí que, a veces, las personas que se supone deben amarte más son las que más te lastiman. Y que, en ocasiones, la única forma de salvarte es verlas arder. Todo comenzó con un pastel de cumpleaños del Walmart, y terminó con esposas. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte de regreso a esa mañana de martes en marzo, cuando estaba en mi cocina a las 5 de la mañana, agotada después de mi turno nocturno en el Murphy's Diner, intentando hacer magia con $20 y el amor desesperado de una madre. Ese día era el 7º cumpleaños de Leo, y a pesar de todo lo que había pasado en los últimos años, estaba decidida a darle algo especial. El departamento donde vivíamos no era realmente nuestro. Pertenecía a mi padrastro, Frank, un capataz de construcción con manos como mazos y un temperamento a juego. Después de que mi madre murió, cuando Leo tenía 3 años, Frank se volvió a casar con Brenda, una mujer que me veía como si fuera una mancha en su sala perfectamente decorada. Brenda traía su propio equipaje en forma de Tiffany, su hija de 18 años, que había perfeccionado el arte de hacerme sentir invisible. Llevaba viviendo en esa casa 4 años, desde que mi mundo se vino abajo. El padre de Leo me había dejado cuando se enteró de que estaba embarazada. Mi madre había muerto de cáncer. Y Frank, en lo que entonces creí un acto de bondad, nos ofreció un lugar donde quedarnos. La familia cuida a la familia, me dijo. Lo que no entendí en ese momento fue que su definición de familia era muy distinta a la mía. La cocina era pequeña y vieja, con pisos de linóleo que habían visto mejores días y electrodomésticos dignos de un museo, pero yo trataba de hacerla sentir como un hogar. Esa mañana cubrí la mesa de madera desgastada con un mantel que compré en la tienda del dólar, junto con platos de papel decorados con superhéroes, los favoritos de Leo. En el centro coloqué un pastel de chocolate de la panadería de Walmart, el más barato que tenían, con las palabras Feliz cumpleaños número 7, Leo escritas en betún azul. Para cualquiera, podría haber parecido patético, pero para Leo, que entró brincando a la cocina con su pijama de dinosaurios y los ojos brillando de emoción, era lo más hermoso del mundo. «Mami, ¿esto es de verdad para mí?», preguntó, tocando el borde de la mesa con sus deditos. «Todo para ti, cariño», le dije, con el corazón hinchado de ese amor que hace que cada sacrificio valga la pena. «Feliz cumpleaños». El rostro de Leo se iluminó como si fuera Navidad. Se subió a una de las sillas desparejadas, balanceando las piernas mientras veía el pastel con asombro puro. Por un momento, todo se sintió perfecto. Por un momento, olvidé las cuentas que no podía pagar, el trabajo que apenas cubría los gastos y la constante tensión de caminar sobre cáscaras de huevo. Ese momento duró exactamente 12 minutos. La puerta principal se abrió de golpe con tal fuerza que las ventanas vibraron. Frank entró pisando fuerte, dejando huellas de lodo en la alfombra blanca de Brenda. Detrás de él venía Brenda, con su cabello rubio perfectamente peinado y su bolso de imitación de diseñador, pareciendo lista para un reality show sobre familias disfuncionales. Tiffany cerraba la marcha, con el teléfono en la mano, grabando todo como si fuera contenido para sus seguidores. Frank miró alrededor de la cocina, con los ojos inyectados en sangre, hasta que finalmente se detuvo en mí, con un desprecio sin disimulo. «¿Qué carajos es esto?», gruñó, señalando la mesa. «Es el cumpleaños de Leo», dije en voz baja, colocándome instintivamente entre él y mi hijo. «¿Su cumpleaños?», rugió Frank. «¿Y quién te dio permiso de hacer una fiesta en mi casa? ¿Quién está pagando todo esto?». «Yo compré todo, Frank. Es solo una pequeña celebración». Brenda dio un paso al frente con una sonrisa cruel pintada en los labios. «¡Ay, qué tierno! Emma cree que es Martha Stewart». Caminó alrededor de la mesa, examinando mis decoraciones como una jueza en una exposición de perros. Mantel del dólar, pastel del súper, platos de papel. «¡Wow! Te luciste. ¿Eh?». Leo se veía confundido y asustado, su alegría se desvanecía como la niebla de la mañana. «Mami, ¿hice algo mal?». Esa pregunta inocente me golpeó como un puñetazo.
Ese niño hermoso y dulce pensaba que había hecho algo para merecer ese trato. La injusticia me apretó el pecho, pero, como siempre, me la tragué. No, amor. No hiciste nada mal. ¿Nada mal? La voz de Frank subió de tono, cada vez más peligrosa. Existe. ¿No? Eso ya está mal. ¿Y tú haciendo fiestas como si fueras una verdadera madre? ¿Como si aportaras algo a esta casa además de ocupar espacio y comerte nuestra comida? Frank, por favor, es su cumpleaños. No me importa si es Navidad y el 4 de julio al mismo tiempo. Vives en mi casa, sigues mis reglas. Y mis reglas no incluyen gastar dinero en fiestas para hijos bastardos. Esa palabra cayó sobre Leo como una bofetada. Vi cómo el rostro de mi hijo de 7 años se desmoronaba al comprender lo que acababa de escuchar. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. La última esperanza de que esta familia algún día pudiera querernos. Pero Frank no había terminado. Apenas empezaba. ¿Sabes qué es lo que más me encabrona? Continuó, rojo de furia. Trabajo 10 horas diarias partiéndome el lomo para mantener este techo sobre sus cabezas, y así me lo agradecen, con fiestas. Yo también trabajo, Frank. En el restaurante todas las noches. Ah, ¿sí? Ese trabajito miserable donde ganas, ¿qué? $50 en propinas. Eso apenas cubre la gasolina. Eres un parásito, Emma. Un peso muerto. Y ahora estás enseñándole a tu hijo a ser igual. Brenda aplaudió con fingido entusiasmo. Ay, Frank, no seas tan duro con ella. Está haciendo su mejor esfuerzo por ser una buena mamita, dijo con voz melosa. No es su culpa que no entienda que en esta casa hay personas que sí importan, y otras que solo están aquí. Tiffany soltó una risita detrás de su teléfono. Esto está buenísimo. Espera a que mis amigos lo vean. Leo empezó a llorar, con sollozos silenciosos que me atravesaban como vidrio roto. Mami, ¿puedo comer pastel? Era una pregunta inocente, de niño. Pero para Frank fue como echarle gasolina al fuego. ¿Pastel? Rugió. Los parásitos no comen pastel. Lo que pasó después fue un borrón de violencia que me persiguió en pesadillas por meses. El puño de Frank conectó con mi cara con la fuerza de un martillo. El dolor me explotó en el pómulo y la órbita del ojo, haciéndome caer hacia atrás contra la mesa. Los platos se rompieron en el suelo, las servilletas volaron como confeti, y el pastel, ese pastel que me había costado mis últimos $20, salió volando. Caí al piso, el linóleo frío bajo mi espalda, mientras Frank se alzaba sobre mí con los puños listos para seguir. Inútil. Cada palabra iba acompañada de una patada a mis costillas. Parásito. Otra patada. Carga muerta. Leo gritaba ahora, chillidos agudos de terror que atravesaban todo. Pero nadie se movió para consolarlo. Brenda estaba de brazos cruzados, viendo el espectáculo como si fuera teatro. Tiffany seguía grabando, seguramente planeando su título para TikTok. Entre la niebla del dolor, escuché la voz de Brenda, dulce como miel y el doble de venenosa. Frank, cariño, estás haciendo un desastre y estás asustando a los niños. Niños, en plural, como si Leo le importara algo. Frank se detuvo para recuperar el aliento, y fue entonces cuando Brenda hizo su jugada. Caminó hacia los restos del pastel de Leo, esparcidos por el suelo. Las palabras en betún azul eran ya manchas ilegibles. Con deliberada precisión, levantó su tacón de diseñador y lo aplastó contra lo que quedaba del pastel, moliéndolo contra el linóleo. Ups, dijo con un falso sobresalto. Qué torpe soy. Pero no había terminado. De algún lugar detrás de ella sacó otra caja de pastel. Esta era de una pastelería cara del centro, del tipo donde una rebanada cuesta más que mi pastel entero del Walmart. No se preocupen, todos, anunció con voz alegre. Yo traje el postre también. Después de todo, tenemos mucho que celebrar. Abrió la caja y reveló un hermoso pastel de 3 pisos, decorado con rosas de betún y letras elegantes que decían, Feliz cumpleaños adelantado número 19, Tiffany. Ya sé que tu cumpleaños no es hasta la próxima semana, cariño, dijo Brenda acariciando a su hija, pero pensé que podríamos celebrarlo desde ahora. Después de todo, hay cumpleaños que sí valen la pena. Cantaron las mañanitas ahí mismo en la cocina, pasando sobre mi cuerpo y los sollozos de Leo. Sus voces eran alegres, casi festivas, una grotesca parodia de celebración familiar. Cuando terminaron,
Aplaudieron mientras Tiffany soplaba las velas e inventaba un deseo. Miré a Leo, aún sentado en su silla, con lágrimas corriendo por su pequeña cara, y algo dentro de mí murió. Pero también nació algo nuevo, algo frío, paciente y absolutamente implacable. Esa noche, después de que Frank y Brenda se fueron a dormir y Tiffany dejó de subir historias sobre su divertido drama familiar, me senté en el cuarto de Leo a verlo dormir. Su carita aún tenía rastros de lágrimas secas y murmuraba en sueños. Antes de acostarse me había preguntado: «Mami, ¿por qué no les caemos bien?». No tuve respuesta entonces. Pero mientras lo observaba dormir, escuchando su respiración entrecortada, hice una promesa. Ellos pagarían. Por cada lágrima, por cada golpe, por cada humillación. No sabía cómo aún, pero encontraría la manera. Las semanas siguientes fueron una clase magistral de rebelión invisible. En la superficie, me convertí en todo lo que esperaban de mí, callada, sumisa, agradecida por su generosidad. Limpiaba su casa, cocinaba sus comidas y soportaba su abuso sin quejarme, pero por debajo, me estaba preparando para la guerra. Mi trabajo en el Murphy's Diner resultó ser más valioso de lo que había pensado al principio. No se trataba solo del dinero, aunque cada peso contaba, sino de la información. Frank y sus compás de la cuadrilla de construcción venían a desayunar la mayoría de las mañanas y hablaban. Hablaban de todo: trabajo, dinero, sus distintos trucos y atajos. Supe que Frank había estado tomando prestado materiales de las obras donde trabajaba y vendiéndolos desde la caja de su camioneta a contratistas que no preguntaban demasiadas cosas. Madera, tubería de cobre, accesorios eléctricos, todo lo que no estuviera clavado era negocio. Me enteré también de las partidas de póker semanales en nuestro sótano, donde Frank y sus amigos apostaban sumas que, definitivamente, eran ilegales en el condado. Cientos de dólares cambiaban de mano cada viernes por la noche, junto con otras cosas que sospechaban no eran precisamente legales. Pero la información más interesante la obtuve por casualidad, al escuchar conversaciones entre Brenda y sus amigas de la iglesia. Brenda se había labrado una reputación de mujer cristiana devota que hacía obras de caridad con ancianos de la parroquia. Lo que sus amigas de la iglesia no sabían era que Brenda ayudaba a esos adultos vulnerables ofreciéndose a manejarles las finanzas, hacerles mandados y administrarles las medicinas. Lo que Brenda realmente hacía era mucho más siniestro. Empecé a prestar más atención al correo que llegaba a la casa, estados de cuenta de tarjetas de crédito a nombres que no conocía, correspondencia bancaria dirigida a personas mayores que yo nunca había visto. Cuando le pregunté a Brenda, me descartó con explicaciones vagas sobre ayudar a gente que no podía arreglársela sola. Las piezas empezaron a encajar el día que, limpiando el cuarto de Brenda, encontré su cuaderno de caridad. Escondido en su joyero, debajo de su colección de perlas falsas y broches de fantasía, había un libretita con nombres, números de cuenta y registros de transacciones. Señora Eleanor Patterson, 78 años. Número de seguro social, límite de crédito 15,000 pesos. Señor Harold Chen, 82 años, saldo de cuenta corriente, número PIN. La lista seguía y seguía, 15 nombres en total, todos miembros ancianos de su iglesia, almas confiadas que habían dejado en manos de Brenda sus asuntos financieros. Fotografié cada página con mi viejo teléfono, las manos temblando al comprender el alcance de lo que estaba descubriendo. Brenda no solo les estaba robando a esas personas, las estaba desangrando sistemáticamente, acumulando deudas en sus tarjetas y dejándolas a merced de las consecuencias. Tiffany, resultó, seguía los pasos de su madre. Su trabajo en la boutique local se complementaba con un elaborado esquema de fraude con tarjetas de crédito que operaba a través de las redes sociales. Se hacía amiga de mujeres mayores y solitarias en línea, se ganaba su confianza durante meses con amistades falsas y luego las convencía de ayudarla, en alguna emergencia compartiendo su información financiera. Encontré pruebas en su cuarto cuando limpié un día, una caja de zapatos llena de tarjetas de crédito ajenas y nombres de otras personas, capturas de pantalla con datos bancarios y un cuaderno donde llevaba el registro de sus múltiples identidades en línea y sus respectivas víctimas. Durante 3 meses reuní pruebas como una detective armando un expediente. Documenté los robos de Frank en las obras siguiéndolo en sus mandados y fotografiando sus transacciones. Grabé conversaciones con mi teléfono, capturando sus pláticas casuales sobre actividades ilegales.
Copié registros financieros, fotografié mercancía robada en nuestro garaje y compilé un dossier exhaustivo de sus actividades delictivas. Pero además de recopilar evidencias, preparaba a Leo y a mí para lo que venía. Abrí una cuenta bancaria secreta en otro banco al otro lado de la ciudad, guardando poco a poco cada centavo que podía sin llamar la atención. Busqué departamentos en condados vecinos, encontré un distrito escolar mejor para Leo e incluso conseguí un trabajo mejor en un restaurante donde de verdad valoraban a los empleados que se partían trabajando. Todo estaba listo. Solo necesitaba el momento justo para atacar. Ese momento llegó una tarde de domingo de junio. Frank había exigido una cena familiar, lo que significaba que yo cocinaría una comida elaborada mientras ellos criticaban hasta el sazón y la manera en que puse la mesa. Leo y yo comeríamos en silencio mientras ellos hablaban de sus tretas y se quejaban de problemas imaginarios. Había preparado el asado favorito de Frank con todos los acompañamientos, puse la mesa del comedor con la vajilla fina de Brenda y hasta compré una botella de ese vino caro que a Frank le gustaba presumir que entendía. Al sentarse, la conversación pronto volvió a lo de siempre: dinero, el fracaso ajeno y su propia superioridad. Frank estaba particularmente borracho y beligerante. Había pasado la tarde en la parrillada de un amigo, donde la cerveza había corrido a gusto. ¿Sabes cuál es tu problema, Emma?, dijo, apuntándome con el tenedor como si fuera un arma. No entiendes cuál es tu lugar en esta familia. Crees que por dejarnos vivir aquí tienes derecho a opiniones, a fiestas de cumpleaños y otras tonterías. Frank, nunca he dicho que tenga derecho a nada, contesté. No, pero te comportas como si lo tuvieras, caminando por ahí como si merecieras respeto o consideración. Te lo voy a dejar claro, tú y ese niño están aquí porque yo lo permito. Existís en esta familia porque yo soy lo bastante generoso para mantenerlos. Sin mí, no serían nada. Estarían en la calle con su hijo bastardo, mendigando las obras. Leo se estremeció al escuchar la palabra bastardo, como si le hubieran dado una bofetada. Pero siguió comiendo, intentando hacerse invisible. Se me rompió el corazón por él, pero algo más crecía dentro de mí, algo que se había ido gestando durante meses. Satisfacción. Porque Frank, sin saberlo, me acababa de dar la abertura perfecta. Dejé el tenedor y lo miré directamente, algo que no hacía desde hacía años. Cuando hablé, mi voz estuvo firme y tranquila, nada que ver con el susurro tembloroso al que estaban acostumbrados. ¿Sabes qué, Frank?, dije, tienes toda la razón. He aprendido mucho viviendo en esta familia. Aprendí cosas que nunca habría descubierto por mi cuenta. El cambio en mi tono llamó la atención de todos. Brenda levantó la mirada de su copa. Tiffany alzó la vista del teléfono. Frank entrecerró los ojos, desconfiado. Por ejemplo, continué. Aprendí lo fácil que es complementar el salario de un obrero llevando material de las obras. La tubería de cobre es particularmente valiosa, ¿no? Especialmente cuando la vendes a contratistas que no preguntan demasiado por su origen. La cara de Frank pasó de blanca a roja y otra vez a blanca. ¿De qué hablas?, balbuceó. Hablo de los 3,000 pesos en materiales que te has robado de Henderson Construcción en los últimos 6 meses. Hablo de las partidas de póker semanales donde tú y tus amigos apuestan con dinero que claramente excede el límite legal para juegos en casa. Hablo de evasión de impuestos, de ingresos no declarados y del curioso sistema de contabilidad que han montado. El silencio en la mesa fue ensordecedor, pero yo no había terminado. Ni cerca. También aprendí sobre el fascinante mundo del abuso financiero a ancianos, dije, mirando a Brenda. ¿Sabías, Brenda, que lo que le haces a esas dulces señoras de la iglesia es un delito federal? 15 víctimas diferentes con pérdidas combinadas superiores a 200,000 pesos. La nieta de la señora Patterson lleva tiempo intentando descubrir por qué la cuenta de ahorros de su abuela está vacía. La familia del señor Chen se pregunta por qué, de repente, tiene una deuda de $30,000 en sus tarjetas de crédito. La copa de vino de Brenda se resbaló de sus dedos y se hizo pedazos contra el piso de madera. El vino tinto se extendió como sangre sobre la superficie clara. Y Tiffany, continué, volteando a ver a la chica que había grabado mi humillación en el cumpleaños de Leo. El robo de identidad es un pasatiempo muy interesante para alguien de tu edad, sobre todo cuando consiste en engañar a adultos mayores vulnerables a través de las redes sociales. El FBI tiene un departamento entero dedicado a investigar ese tipo de delitos cibernéticos.
El teléfono de Tiffany cayó sobre la mesa, y por primera vez desde que la conocía, se quedó sin palabras. Frank fue el primero en encontrar su voz, aunque lo hizo con un susurro ahogado. «¿Estás mintiendo?» «Ah, ¿sí?», respondí mientras sacaba mi celular y lo colocaba sobre la mesa. «Tengo fotografías de los materiales robados en nuestro garaje. Grabaciones de tus conversaciones sobre las partidas de póker. Copias de los estados financieros, de las tarjetas de crédito y de los documentos bancarios. Tengo 3 meses de evidencia que documentan cada uno de los delitos que han cometido». El silencio en la habitación era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj sobre la repisa. Leo se veía confundido, pero ya no asustado. Por primera vez en meses, la atención no estaba enfocada en hacerlo sentir pequeño o no deseado. «Pero hay algo más», continué, con la voz todavía tranquila y conversacional. «No voy a entregar esta evidencia a la policía». Un leve alivio cruzó sus rostros, pero no terminé ahí. «Porque ya lo hice, hace unas 2 horas». Fue entonces cuando sonó el timbre. Frank se levantó tan rápido que tiró su silla, pero yo seguí sentada, cortando otro pedazo de carne asada con total calma. «Probablemente sea el detective Morrison», dije con naturalidad. Parecía muy interesado en las pruebas que le di. Mencionó algo sobre un grupo especial que están formando para investigar robos en obras y fraudes contra adultos mayores en el condado. El timbre volvió a sonar, seguido de fuertes golpes en la puerta. Por la ventana del comedor, pude ver las luces rojas y azules de las patrullas pintando el cielo del atardecer en colores alternos. Frank me miró con una expresión que nunca le había visto antes, miedo genuino mezclado con comprensión. Por primera vez en nuestra relación, entendió que yo no era la víctima indefensa que siempre había creído. «Eres una perra vengativa», susurró. «Frank», dije, poniéndome de pie y alisando mi vestido, «prefiero que me digas sobreviviente». La puerta principal se abrió y la voz del detective Morrison resonó desde el pasillo. «¿Hay alguien en casa? Tenemos órdenes de cateo para esta dirección». Lo que siguió fue una danza perfectamente orquestada de justicia, algo que yo había anticipado durante meses. Los oficiales se dispersaron por la casa con eficiencia meticulosa, armados con órdenes judiciales y listas de evidencia que yo misma había ayudado a preparar. Frank fue esposado en la sala mientras le leían sus derechos por robo, conspiración y operación ilegal de apuestas. Sus gritos de que todo era una trampa quedaron en el aire cuando encontraron los materiales robados justo donde yo les había dicho. El arresto de Brenda fue, debo admitir, particularmente satisfactorio. Intentó mantener la compostura mientras la esposaban, insistiendo en que debía tratarse de un error, que ella era una mujer piadosa y una columna de la comunidad. Sus palabras perdieron peso cuando los agentes hallaron su cuaderno de caridad, y la caja llena de tarjetas de crédito y datos financieros de otras personas. Tiffany, quien había pasado tanto tiempo grabando la humillación ajena, por fin entendió lo que se sentía estar del otro lado. Lloró cuando le confiscaron el teléfono, la computadora y todas las pruebas de sus fraudes de identidad. Por una vez, no estaba filmando el drama, estaba protagonizándolo. Pero el momento que realmente lo valió todo fue cuando el detective Morrison se me acercó mientras subían a los 3 en patrullas separadas. «Señora Emma», me dijo, «quiero que sepa que su paquete de evidencias fue uno de los más completos que hemos recibido. Su atención al detalle y su documentación van a facilitar mucho nuestro trabajo». Le agradecí, aunque lo que en realidad quise decir fue que ellos me habían enseñado bien. Cada golpe, cada insulto, cada momento de humillación me había preparado para esto. Ellos mismos me habían mostrado qué tipo de personas eran, y yo simplemente les devolví el favor. Cuando las patrullas se alejaron con sus pasajeros, me di cuenta de que Leo y yo estábamos solos en la casa por primera vez en 4 años. El silencio se sentía diferente ahora. No era opresivo, sino tranquilo, lleno de posibilidades en lugar de miedo. «Mamá», dijo Leo, jalándome del vestido, «¿van a regresar?» «No, cariño, no van a regresar». «¿Entonces significa que podemos comer pastel de cumpleaños cuando queramos?» Miré a mi hijo, ese niño hermoso e inocente que había pasado los primeros 7 años de su vida creyendo que no era querido ni bienvenido en su propio hogar. Su pregunta era tan pura, tan llena de esperanza, que empecé a reír. Y una vez que empecé, ya no pude parar. «Sí, Leo», le dije, «podemos comer pastel de cumpleaños cuando queramos».
Podemos desayunar pastel si se nos antoja. Su rostro se iluminó con una alegría que no veía desde aquella mañana de marzo antes de que todo se viniera abajo. Pero esta alegría era distinta. No era frágil ni temerosa. Era firme, segura, y completamente inquebrantable. 6 meses después, Leo y yo vivíamos en un acogedor departamento de 2 recámaras al otro lado del pueblo. Yo trabajaba como gerente en un restaurante familiar donde me respetaban, me valoraban y me pagaban justamente. Leo florecía en su nueva escuela, sus maestros hablaban de su inteligencia, su bondad y su resiliencia. Frank cumplía 2 años de cárcel por robo y conspiración. Brenda había sido sentenciada a 5 años en prisión federal por fraude y robo de identidad. Tiffany estaba haciendo servicio comunitario y pagando restitución a sus víctimas mientras asistía a terapia obligatoria. Pero ese día no se trataba de ellos. Ese día se trataba del verdadero cumpleaños número 8 de Leo, el que celebrábamos en nuestro propio hogar, con sus nuevos amigos y suficiente pastel para repetir. Observé a mi hijo soplar las velas, rodeado de niños que lo querían tal como era. Y entendí algo profundo: la venganza no se trataba de destruirlos, sino de salvarnos. Mientras Leo pedía su deseo, yo pedí el mío: fuerza para seguir adelante, sabiduría para guiar a mi hijo y el valor de no volver a aceptar un trato que disminuyera nuestro valor. Pero, sobre todo, deseé más momentos como ese, en los que la alegría no tuviera que robarse, esconderse ni disculparse. Era una alegría que merecíamos, que habíamos ganado, que nos pertenecía. El pastel, por cierto, estaba delicioso, y no dejamos ni una sola miga.